Hola chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de historia vamos a estudiar la segunda parte de Egipto antiguo o la civilización egipcia. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar la evolución histórica de la sociedad egipcia antigua, puedan comprender la importancia de los aportes culturales de la civilización egipcia a la humanidad y puedan identificar las principales manifestaciones culturales de Egipto antiguo. Hoy vamos a estudiar la evolución histórica, es decir, los periodos, etapas y subperiodos de Egipto antiguo. El primer periodo es el periodo arcaico o predinástico. Se le llama así porque todavía no había un reino unificado, Egipto todavía no era un imperio y tampoco habían faraones, sino lo que habían era un conjunto de ciudades-estado llamadas nomos. Estos ciudades-estado, estos nomos, eran ciudades autónomas, libres, que estaban dirigidas por un jefe local, un patriarca llamado nomarca. ¿Quién era el nomarca? El jefe local de estos nomos. Con el tiempo, estos nomos se van a organizar y van a formar, se van a unir entre ellos y van a formar en Egipto dos grandes confederaciones. ¿Qué es una confederación? Una unión de ciudades-estado, en el caso de Egipto, una unión de nomos. Se forma así la Confederación del Alto Egipto y la Confederación del Bajo Egipto. La ciudad más importante del Alto Egipto era Hieracómpolis, traducida como la ciudad del halcón, que era la que lideraba la zona montañosa de Egipto, el Alto Egipto, y es la ciudad más antigua de todo Egipto también. Adoraban al buitre. En cambio, en el Bajo Egipto, la ciudad más importante era Buto, y en esta ciudad se adoraba a la serpiente. Ahora, los del Alto Egipto van a tener un aumento demográfico, es decir, un aumento poblacional, y esto va a obligar a estos nomos del Alto Egipto, a esta confederación, invadir el Bajo Egipto. ¿Por qué invadieron el Bajo Egipto? Porque, como podemos ver acá, es la desembocadura del río Nilo en forma de delta, y esta zona es muy fértil, muy productiva, es muy importante para la producción agrícola en medio de un desierto como lo es Egipto. Entonces, este proceso de centralización política, este proceso de unificación territorial va a ser muy sangriento. Se van a desarrollar grandes batallas que va a durar por muchos años por el control del Alto Egipto, del delta o de los territorios fértiles del río Nilo de acá del Bajo Egipto. Finalmente va a triunfar el Alto Egipto bajo la dirección de un señor llamado Menes, que se va a convertir así en el primer faraón de todo Egipto, el señor Menes. Ya unificado Egipto, luego del proceso sangriento de esta centralización política, ahora sí podemos hablar de un periodo dinástico. Ya aparecen los faraones. Entonces, el primer periodo de Egipto ahora se va a llamar el periodo tinita, porque la capital va a ser la ciudad de Tinis, la primera capital de Egipto. Se logra la unificación territorial bajo el mando del faraón Menes, o también llamado Namer, que se va a convertir en el primer faraón de Egipto. Me imagino que te estarás preguntando, profe, ¿y por qué no la ciudad de Hieracómpolis? ¿Por qué Tinis? Lo que pasa es que Hieracómpolis estaba muy lejos de esa zona fértil del delta del río Nilo. Hieracómpolis estaba al sur, estaba en esa zona montañosa.
En cambio, Tinis está ubicada pues en el delta, en esa zona fértil. Por eso se cambia de capital. Ahora, acá podemos ver a lo que se conoce como la paleta de Namer o la paleta de Menes, que posiblemente representa una batalla por el control entre el Alto y el Bajo Egipto. Luego viene el Imperio Antiguo o periodo menfita. Se llama periodo menfita porque la capital va a ser la ciudad de Menfis, en el Bajo Egipto también. En el periodo menfita se van a construir pirámides. La primera pirámide que se construye en Egipto no es una pirámide normal, sino de tipo escalonada, una pirámide trunca, como se conoce, ¿no? Y esta pirámide se conoce como las famosas mástabas, y va a ser pues la pirámide de Saqqara, construida pues por el faraón Sócer. Ahora, lo más importante del periodo menfita es que se logran construir o edificar las tres grandes pirámides en el desierto de Giza, Keos, Kefren y Miserino, que según el padre de la historia Heródoto, hace referencia a los faraones que mandaron a construir estas grandes pirámides en este desierto. En este periodo también se impone como dios principal de Egipto al dios Sol, conocido allá como Ra. Finalmente, va a haber un conjunto de problemas, se van a derrochar, se va a malgastar mucho dinero, mucha plata en grandes construcciones. Encima va a haber periodo de crisis agrícola, ausencia de lluvias, y esto va a incrementar el rechazo de la población y finalmente va a ocasionar pues la crisis de la ciudad de Memphis y ahora se va a cambiar de capital. La capital de Egipto ahora va a ser la ciudad de Tebas, empezando así un nuevo periodo conocido como el Imperio Medio o el periodo tebano, donde se establece como culto oficial al dios Amon-Ra. El dios Amon-Ra nace de la fusión del dios Amón del Alto Egipto, donde se encontraba la ciudad de Tebas, con el ya adorado dios Ra del Bajo Egipto, representado con el sol. En este periodo llega a su fin, el periodo tebano llega a su fin, por la invasión de unos pueblos de la zona de Siria y la zona del Canaán de Palestina, conocido como los Ixos. Los Ixos son pueblos que vivían en esta zona, más allá de Egipto, más allá al norte de Egipto, que debido pues a estas tierras fértiles que significaban este delta del Bajo Egipto, estos pueblos Ixos van a invadir Egipto y por un siglo, por más de 100 años, van a tener el control de Egipto. Los Ixos van a introducir en Egipto, por ejemplo, el uso de caballos y también el uso del hierro, que después los egipcios lo van a utilizar bastante en las guerras, ¿no? También es importante mencionar que los Ixos establecen en Egipto como nueva capital la ciudad de Avaris. Nueva capital de Egipto fue Avaris, producto de la invasión de los Ixos. Pero luego hay un faraón egipcio llamado Amosis IV, quien va a expulsar a los Ixos de Egipto. Y luego de expulsar a los Ixos, va a retomar el gobierno faraónico y nuevamente la ciudad de Tebas se va a convertir en la capital de Egipto. Ya no va a ser Avaris porque ya se había expulsado a los Ixos. Entonces, como nuevamente Tebas se restablece como capital, se llama ahora un segundo periodo tebano o imperio nuevo o segundo periodo tebano, que este periodo también se caracteriza por ser el de mayor apogeo, el de mayor esplendor de Egipto, ya sea a nivel territorial y a nivel cultural también. Luego viene el faraón Tutmosis III. Con Tutmosis III se alcanza la máxima expansión territorial de Egipto. Acá conozcamos al señor Tutmosis III y se logra pues
invadir la zona del Canaán, ¿no? Palestina, Siria, el norte de Mesopotamia, el Éufrates, la isla de Chipre y toda esta zona del Sinaí y toda la zona de Egipto, ¿no? Por eso a Tutmosis III se le conoce como el Napoleón egipcio debido a la gran expansión territorial que se dio durante su gobierno. Luego viene Amenofis III. Este faraón ordena la construcción de los colosos de Menón, que ya lo vamos a ver dentro de unos minutos, en honor pues a él mismo, ¿no? A su propia personalidad, Amenofis III. Luego viene otro faraón llamado Amenofis IV, quien establece como nueva capital de Egipto la ciudad de Tel Amarna. Destaca la esposa de Amenofis IV, Nefertiti. De igual manera, Amenofis IV es importante porque busca centralizar todos los tributos a favor de él, a favor de su propia clase. Hay que recordar que los egipcios son una sociedad politeísta, adoraban miles de dioses, cientos de dioses, y cada pueblo tenía su propio dios, y los pobladores de cada ciudad-estado adoraban a un dios determinado y tributaban a ese dios. Y Amenofis IV se dio cuenta de que si hubiera un solo dios en todo Egipto, entonces todos tributaban para ese solo dios, y por lo tanto todas las riquezas iban a ser para él. Por ello es que este faraón Amenofis IV buscó implantar el monoteísmo, es decir, un solo Dios, un único Dios en todo Egipto, que se va a llamar el Dios Atón. Pero esto no va a gustar a los demás sacerdotes, que eran intermediarios pues, de los demás dioses, porque así ya el pueblo no iba a tributar para esos dioses, sino solamente para Atón. Por eso los sacerdotes comienzan a tenerle odio a este faraón y finalmente lo van a asesinar, porque este faraón establece el monoteísmo. Ahora el único dios que se iba a adorar iba a ser Atón, y a esta reforma monoteísta se le llama también reforma telamaniana. Tanto fue así que este faraón Amenofis IV se hizo llamar Akenatón, que en castellano significa el que adora al dios Atón. Finalmente es asesinado por los sacerdotes. Acá vemos al dios Atón, que es representado como un disco solar, cuyos rayos terminan terminan en manos que tocan las cabezas de los pobladores, haciendo notar así un acercamiento a la población. Su objetivo era, pues, eliminar a este poder sacerdotal que tenían, pues, los demás dioses, ¿no? ¿Ok? Acá vemos al dios, entonces, al dios Atón. Finalmente es Tutankamón quien reimplanta el politeísmo luego de muerto Amenofis IV, reimplanta el politeísmo y hay que recordar que Tutankamón, el hallazgo de la tumba de Tutankamón, es uno de los grandes eventos arqueológicos de la historia de la humanidad, al ser la única tumba faraónica encontrada intacta, ya que las demás habían sido saqueadas. Luego tenemos a Ramsés II. Ramsés II destaca porque se enfrenta también a otro grupo también que portaba hierro, también a otro grupo guerrero conocido como los hititas, que finalmente los egipcios van a vencer a los hititas en la famosa batalla de Kadesh. Y ahí también se va a firmar el primer tratado diplomático, militar e internacional de toda la historia, conocido como la Paz de Kadesh. Hay que recordar que el líder de los hititas era Hattusil. Decadencia. Luego se establece como capital la ciudad de Sais, pero finalmente los egipcios van a caer en manos extranjeras, invasiones extranjeras, primero de los asirios, luego los persas, luego los macedonios al mando de Alejandro Magno y finalmente los romanos.